Así que vamos a dar inicio a esta hermosa reunión orando. Vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a pedir que Él nos dirija y que su Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas. Oremos. Eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Nos ponemos en tus manos, mi Señor, y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, aprender tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos dirijas, nos guíes, nos conduzcas, que nos des esa revelación clara y precisa. Padre, gracias te damos. Danos sabiduría, entendimiento, comprensión y revelación de tu palabra viva. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, la clase pasada hemos visto que Jesús como ser humano ha sido tentado en tres áreas que todo ser humano constantemente es tentado, ¿no? Y hemos visto acerca del deseo, de la alimentación, en los momentos más críticos muchas veces no hay y peleamos con esa situación por esa necesidad que hay en nosotros. También es algo que siempre hay otra necesidad de tener poder, el deseo de tener poder sobre otras personas. Eso viene desde nuestro nacimiento, ¿no? Si no, miren a los niños cómo manipulan a los padres con sus lloros, con sus gritos. También hay una necesidad de tener fama, de ser conocido, de ser famoso, ¿no? Y todas esas cosas Jesús nos muestra en esta tentación porque Él era también 100% humano, ¿no? Muy bien, luego de haber visto eso, el día de hoy Jesús va avanzando camino a Jerusalén y nos habla en Lucas capítulo 13 del versículo 22 al 35 y la palabra del Señor nos dice, en su camino a Jerusalén Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió, hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. En cuanto el padre de familia se levante y cierre la puerta y ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y a gritar, Señor, Señor, ábrenos, Él le responderá, no sé de dónde salieron ustedes. Entonces ustedes comenzarán a decir, hemos comido y bebido en tu compañía y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él les responderá, no sé de dónde salieron ustedes. Apártense de mí todos ustedes hacedores de injusticia. Allí habrá entonces llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados. Porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa del reino de Dios. Pero habrá algunos últimos que serán primeros y algunos primeros que serán últimos. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. En ese preciso momento llegaron algunos fariseos y le dijeron, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Jesús les dijo, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos. Y al tercer día terminaré mi obra. Pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada, y les digo que ustedes no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, hermanos, ya hemos dado lectura a la palabra del Señor y vamos a empezar analizando lo que dice la palabra de Dios. Dice, Jesús caminaba hacia Jerusalén, iba camino, mucha gente iba con él, iban judíos, también gentiles y todos aquellos seguidores, ¿no? Y alguien preguntó y le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahora, según los analistas dicen que haya sido el que preguntó esto un judío.
porque ha visto muchos seguidores gentiles con Jesús. Los judíos creían que el reino de Dios era exclusividad para ellos y no tenían acceso al reino de Dios los gentiles. Entonces, Jesús les dice que no es así, le dice la salvación es para todos. Ahora, también puede ser que digamos, que este joven, que esta persona que ha preguntado, preguntó porque ya un joven rico en Mateo 19, versículos 25, 26 nos habla, ¿no? Que un joven se acercó a Jesús, le dijo, Señor, digamos, ¿qué haré para ser salvo? Y Jesús le dijo que acerca de los mandamientos. Él dijo que los guardaba todo. Entonces Jesús le había dicho, vende todo lo que tienes y ven, dale a los pobres y ven y sigan. Y él dijo, eso era imposible para él. Entonces, viendo esa situación, los discípulos dijeron, entonces, ¿quién puede entrar en el reino de los cielos? ¿Quién podrá salvarse? Y Jesús les responde, esa oportunidad para los hombres es difícil, es imposible, pero para Dios todo es posible. O sea, Jesús está hablando acerca de la salvación. Ahora, Jesús les da una respuesta ahí, pero no le responde directamente al que ha hecho la pregunta, ¿no? Sino Jesús responde a todo el grupo para que todos escuchen y les diga, hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. ¿Por qué dice Jesús eso? Con estas palabras Jesús estaba hablando que entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, no era automático, sino que era el resultado. ¿El resultado de qué? Resultado de una constancia, de una perseverancia. Resultado, pues, digamos, donde había un cambio de conducta en la vida del creyente. Es decir, lo que Jesús estaba diciendo, ustedes tienen que dar un buen testimonio como hijos de Dios, porque la conducta de ustedes va a ser vista por los demás. O sea, la conducta de vida que ustedes tienen les va a llevar al reino eterno o a la condenación eterna. O sea, claramente estaba hablando Jesús. Ahora, el entrar por la puerta estrecha, que nos dice la Biblia, pues para el cristiano, para el creyente, es un esfuerzo intenso que tiene que hacer. Como dicen algunos analistas, ¿no? Es como una agonía, ¿no? Del alma y del espíritu que está en esa constancia, en esa perseverancia. Con esto Jesús nos da a conocer que la entrada al reino de Dios es el resultado de liberarse, de despojarse de todo pecado, de toda inmundicia, de toda maldad. Tal como nos habla Hebreos, ¿no? Hebreos en el capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es el peso? El peso es lo que realmente está afectando nuestra vida delante de Dios, lo que nos está haciendo difícil acceder a pasar por esa puerta, ¿no? Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces ahí dice que debemos de despojarnos de todo peso, esos pesos que no nos dejan avanzar, ese peso que al contrario, en vez que avancemos, nos paraliza, nos neutraliza, ¿no? Hebreo dice, tienen que despojarse de eso, tienen que quitarse, sacudirse de eso, de tal manera que estén más livianos y puedan realmente acceder por esa puerta angosta. Y en el versículo 25, Jesús mismo dice, ¿no? que va a llegar el momento, dice, en cuanto el padre de familia se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y gritar, Señor, Señor, ábrenos. Y él le responderá, no sé de dónde salieron ustedes. Ahora, cuando Jesús habla del padre de familia, está hablando de Dios.
Dios es el que cierra la puerta del reino. Cuando todos los que tienen que estar adentro ya están, no falta nadie. Ahora, lo mismo pasó en el tiempo de Noé, cuando Noé hizo el arca y todos los animales en pareja entraron, ¿no? Y cuando ya todos estaban adentro, inmediatamente la puerta se cerró. Noé no cerró la puerta, sino Dios fue el que cerró la puerta. Noé solamente estaba ya adentro y todos los animales con pareja ya estaban adentro, sus hijos estaban adentro. De tal manera, Jesús acá nos dice otra vez, ¿no? En cuanto el padre de familia, es decir, en cuanto Dios se levante y cierre la puerta, pues no va a haber quien lo vuelva a abrir. Ya una vez que esté cerrado, automáticamente todos, digamos, los que no están dentro, automáticamente quedan para la condenación eterna. ¿Por qué? Porque el Padre cierra cuando ya todos sus escogidos, todos los que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, todos aquellos que realmente, digamos, han consagrado su vida, han limpiado su vida, se han despojado de su pecado, ¿no? Aquellos que se han arrepentido, pues automáticamente estarán adentro. Pero en ese tiempo, ¿quiénes van a golpear la puerta? Porque dice, digamos que va a haber golpes en la puerta, ¿no? Van a golpear, van a gritar. ¿Quiénes van a ser? Van a ser aquellos creyentes. Aquellos creyentes que teniendo la oportunidad de arrepentirse se confiaron. Esperaron a último momento tal vez, pero lo cierto es que cuando les agarró la noche, cuando les agarró, digamos, el momento, pues no estaban preparados. Por lo tanto, no tuvieron la oportunidad de entrar al reino de Dios. Ellos son los que van a golpear la puerta, porque ellos son los que le van a decir en el versículo 26 lo que nos dice. Entonces ustedes comenzarán a decir, dice Jesús, hemos comido y bebido en tu compañía. Tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él le responderá, no sé de dónde salieron, apártense de mí todos ustedes hacedores de injusticia. O sea, dirán excusas, Señor, hemos sido tus seguidores. ¿Eso qué implica? Que tal vez ha estado en la iglesia, ha estado participando de la comunión, ha estado recibiendo los mensajes, la enseñanza de Dios, ha estado participando de nuestros cultos, de los cultos, pero no se ha arrepentido. Su mente, su corazón estaba puesto en las cosas del mundo. Porque la pregunta que hace Dios dice, ¿no? Dice, no sé de, perdón, lo que dice, les responde, no sé de dónde salieron ustedes. Los desconoce, no los conoce, no los reconoce, a pesar de que ellos están poniendo ahí sus excusas, están demostrando que han estado, están demostrando que han recibido la enseñanza de la palabra de Dios, están demostrando que han participado de la comunión de Dios, ¿no? Pero él simplemente les va a responder, no sé de dónde salieron. Y esa respuesta es fuerte, contundente, porque le dice, apártense de mí, hacedores de injusticia. ¿Por qué les dice eso? Porque realmente ellos no han hecho digamos, lo necesario, lo adecuado para dejar su pecado, para apartarse del mal, para volverse a Dios. Porque recordemos que Jesús dice, la palabra de Dios nos dice, ¿no? En Lucas capítulo 3, versículo 8 nos habla, digamos, porque muchos van a justificar que han conocido la palabra de Dios. Entonces, Jesús dice, por sus frutos, Juan el Bautista les dice en el Lucas 3, versículo 8, ¿no? Les habla, le dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir que somos hijos de Abraham y tenemos a Abraham por padre,
porque yo les digo, aún Abraham puede levantar a estas piedras como hijos. ¿Qué está diciendo Juan acá? Que el hecho de bautizarse, eso no implica, no garantiza salvación, sino la salvación comienza desde el momento que nosotros comenzamos a producir frutos de arrepentimiento, es decir, frutos que demuestran que hemos cambiado de actitud, hemos dado una vuelta de 180 grados, hemos dado la espalda a las cosas, ¿no? Por eso Jesús dice, ¿no? El que se arrepiente y deja de cometer los pecados, constantemente está diciendo, va a alcanzar salvación. Entonces, esos creyentes que lo han tomado a la ligera, livianamente, las cosas del Señor, son aquellos que realmente al final se van a doler, se van a arrepentir. Otra cosa, ¿no? Los judíos acá también, ellos pensaban y tenían un concepto equivocado. Ellos creían que no tenían que arrepentirse, porque habían rabinos, habían sacerdotes, incluso habían falsos maestros, falsos profetas, que decían, ¿no?, que como judíos tenían el derecho, del derecho de la salvación, el derecho de entrar al reino de Dios por los pactos que había hecho Abraham, por todo lo que había, porque Dios les había dado la ley a ellos a través de Moisés, ¿no? Pero Jesús les aclara que estos argumentos de nada les sirven. Él le responde, no sé de dónde salieron, por más que le traten de demostrar, ¿no? Es decir, nada de lo que ellos puedan decir tiene valor, por más que digan, Señor, hemos estado contigo, hemos comido contigo, hemos estado en la plaza, simplemente le dicen, no les conozco. Por más que le digan, Señor, hemos conocido, recibido la ley, el problema está que no lo practicaron. Entonces, por eso viene la respuesta y les dice, no sé quiénes son ustedes, de dónde han salido. Pero Jesús avanza un poco más, dice, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac, Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes sean expulsados. Esto realmente es trágico, porque lo que está mencionando acá Jesús es el castigo cruel que recibían los malos siervos en el Medio Oriente. A ellos, sus amos los castigaban, los amarraban, primero los desnudaban. Desnudos, mayormente a partir en la noche, los amarraban de pies y manos y luego lo llevaban a la parte del desierto, a lugares inhóspitos y los arrojaban ahí amarrados de pies y manos. El frío de la noche, cuando comenzaba a bajar la temperatura, hacía que rechinaran los dientes y ellos gritaban, lloraban desesperadamente, pero ahí morían en medio de esa desesperación. Muchos eran destrozados por animales salvajes que salían y se los comían. Entonces Jesús les está mostrando lo que va a pasar en ese tiempo, o sea, el tipo de sufrimiento que van a tener. Les dice, no, es como si a ustedes los amarran de pies y manos y luego los tiran afuera y ahí se congelan con el frío, rechinan sus dientes por el frío, lloran desesperadamente, pero no hay quien los ayude. El castigo va a ser cruel y terrible, ¿no? Y eso es lo que le está diciendo. Y ellos mismos van a sentir dolor por no haber creído en Abraham. Se van a estar desesperados, ¿no?, por no haberse arrepentido de sus pecados y practicar la justicia. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes tienen que entrar por esa puerta angosta. El entrar por la puerta angosta, pues, era despojarse, porque la puerta angosta no te deja entrar con carga, ¿no? Porque a las justas entras tú. Entonces, cuando Jesús les muestra toda esta situación que va a pasar al final, de ahí les dice, ¿no?
en el versículo 29, porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Entonces, Jesús con eso desbarata toda la teoría que ellos tenían acerca del reino de Dios para ellos, o sea, para los judíos exclusivamente. Porque le dice, no, habrá quienes vengan del oriente, porque ahí habían pues gente que tenían esa convicción firme que Dios tenía el reino, estaba preparando el reino exclusivamente para los judíos. Pero Jesús le dice, van a venir del oriente, del occidente, es decir, no estaban ahí judíos, estaban los gentiles, del norte y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Y ahí con eso Jesús desbarata todas sus teorías. Y luego también les dice, ¿no? Pero habrá algunos últimos que serán primeros y algunos primeros que serán últimos. Y acá Jesús está hablando del evangelio de salvación. Cuando Jesús vino por su pueblo, para el pueblo judío, trayendo como el Mesías prometido, venía trayéndoles el plan de salvación. Pero ¿qué pasó? Los judíos simplemente lo rechazaron. Los judíos no querían, no lo aceptaban Jesús. Entonces, la gente que comenzó a aceptar el mensaje de Jesús, la gente que comenzó a venir a los pies de Cristo, y si nosotros vemos grandes milagros que pasan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, van a ser gentiles. Y aún Jesús les dice, ¿no? ¿Quién ha sido sanado de esto? ¿Quién ha sido alimentado? Y son gentiles. A pesar de que los judíos han sido los primeros en recibir este mensaje de salvación, pero van a ser los últimos en reconocer a Jesús. En cambio, los gentiles, que realmente han sido últimos en recibir el mensaje de Jesús, son los primeros en arrepentirse, son los primeros que vuelven a los caminos del Señor. Entonces se invierte la situación y por eso Jesús le dice, ¿no? Los últimos serán primeros. Está diciendo, ustedes que han sido primeros van a ser los últimos. Y los gentiles que han sido últimos van a ser los primeros. Y eso realmente se los dice a ellos. Entonces lo que Jesús acá está mostrando es que el pueblo de Dios no tiene que confiarse en sus propios méritos, sino tiene que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Tiene que hacer en lo que Dios ha establecido en su palabra. Y Jesús mismo lo dice bien claro en Mateo 7:16. Por sus frutos los van a conocer. Entonces, hermano, nosotros tenemos que producir como cristianos frutos dignos de arrepentimiento, mostrar, dar testimonio a los demás que realmente hemos sido cambiados, transformados, renovados y que tenemos un estilo de vida diferente a lo que hemos sido en el pasado. Luego tenemos, y en esa parte yo les dije que ustedes que leyeran, y creo que todos han leído, de eso estoy seguro, cuando Jesús se acercaba ya a Jerusalén, ¿no? Y llegan algunos fariseos, maestros de la ley, y le dicen, Jesús, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Entonces Jesús habla fuertemente y les dice, vaya y díganle a ese zorro. Mira, está usando un término bastante fuerte para un gobernante. ¿Por qué? Dice, díganle a ese zorro, porque cuando hablaban en ese tiempo de zorro se referían pues a que era un hombre astuto, ¿no? Y sobre todo, digamos, decía una cosa y hacía otro. Entonces Jesús, conociéndolo perfectamente, dice, díganle a ese zorro, a ese malvado, a ese perverso, a ese astuto. En otras versiones dice, díganle a esa zorra, ¿no? O sea, más despectivo. Y luego habla Jesús acerca de su ministerio. Dice, hoy y mañana voy a expulsar demonios y sanar enfermos, pero al tercer día terminaré mi obra. ¿Qué está hablando Jesús?
Jesús está hablando del tiempo que iba a desarrollar su ministerio en esta tierra. Está hablando que iba a morir en una cruz. Está hablando que al final iba a terminar su obra crucificado en la cruz del Calvario. No está hablando ahí de días, sino está hablando del periodo de tiempo el cual él iba a desarrollar todo su ministerio. De eso está hablando en ese momento, ¿no? Y porque le dice, al tercer día terminaré mi obra. Pero es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga el camino, mi camino, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Está hablando de él, porque él tenía que morir crucificado, él tenía que ser condenado, él tenía que ser clavado en una cruz. De él está hablando. Él como profeta de Dios iba a cumplir, ¿no? Aquel dicho que decían que Jerusalén mataba profetas, apedreaba a los que Dios los enviaba, ¿no? Sea quien fuere, que le traía las buenas nuevas, era apedreado, era matado. Entonces Jesús les está haciendo recordar. Y en el versículo 34, Jesús se lamenta, ¿no? Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús acá se lamenta de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él vino por ese pueblo amado. Él vino por ese pueblo que Dios ha sacado de la esclavitud de Egipto, que les ha hecho caminar por el desierto, que les ha dado las leyes a través de Moisés, que les ha, digamos, les ha hecho ver cómo su antepasado Abraham ha salido sin saber a dónde va, pero creyendo, poniendo su fe en Dios. O sea que Jerusalén, un pueblo amado, un pueblo de Dios escogido, pero sin embargo eran los primeros en rechazar el mensaje de Dios. Eran los primeros en matar a aquel que les traía la buena de salvación. A pesar, Jesús dice, ¿no? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Es decir, ¿cuántas veces quise reconciliarlos con Dios a ustedes? Muchas veces que quise protegerlos como la gallina protege a sus niños, a sus polluelos, ¿no? A los pollitos, pero ustedes no quisieron. Y luego Jesús, de ese lamento, le dice, pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada. Y les digo que ustedes no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Realmente eso se llega a cumplir, ¿no? En los años 70 viene el general Tito, destruye todo Jerusalén, destruye el templo, y tal como lo dijo Jesús, no queda nada, todo queda desolada, realmente queda destruido. Todas sus riquezas, todo se llevan, absolutamente lo dejan en la ruina. ¿Por qué? Porque Jerusalén había recibido, digamos, ese mensaje de parte de Dios. Le había dicho, tú que matas a los profetas. Tenía la fama de matar a los profetas, a los hijos de Dios, ¿no? Es decir, les está considerando como gente mala, como gente perversa. Zacarías, en el capítulo 12, versículos 9 y 10, nos dice, ¿no? Cuando llegue ese día, es decir, lo que está hablando al final Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Zacarías dice, ¿no? Cuando llegue ese día, me daré a la tarea de destruir a todas las naciones que vengan en contra de Jerusalén. Sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración. Y volverán los ojos a mí y llorarán por el nombre de quien, por el hombre a quien traspasaron. Es decir, van a llorar por Jesús, como se llora y se guarda luto por el Hijo primero y único. Jesús está diciendo que un día
este pueblo que tanto desprecia a los hijos de Dios, este pueblo que tiene el corazón endurecido, un día se va a dar cuenta que han rechazado al Mesías, que realmente el Hijo de Dios ya ha venido, ya ha llegado, que ellos lo han matado, lo han crucificado, ¿no? Cuando ellos se den cuenta de eso, entonces Dios va a enviar su espíritu, les va a abrir los ojos y ellos van a comenzar a adorar a Dios y se van a arrepentir, ¿no? De eso nos está hablando Zacarías. Va a llegar el tiempo, dice eso. Entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta que la vida cristiana realmente tiene, digamos, etapas. Primero, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Eso no nos garantiza el reino de Dios, porque a partir de ahí empieza el proceso. Ahí, a partir de ahí, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, es el primer paso que damos. Luego tenemos que ir avanzando. Es como subir a una cima, ¿no? Uno va, camina, que camina, que camina y camina y nunca llega, pero sigue avanzando y se muere en el camino, pero cuando un día resucita, se da cuenta que ha llegado. Es así. ¿Por qué? Porque Jesús dijo bien claro que Él es la puerta y nosotros entramos por Él. Y al entrar por Él, comenzamos el proceso, un proceso de limpieza, de purificación, un proceso de despojarnos de la inmundicia, del pecado, de la maldad, de todas esas cosas. Y Jesús nos dice todas esas cosas y nos cuenta lo que va a pasar en el final si es que nosotros no nos arrepentimos. Bonito es leer lo que dice la historia, ¿no? Lo que Jesús les dijo a los judíos. Pero ahora ese mismo mensaje te lo dice a ti, me lo dice a mí. Entonces, la pregunta es, ¿estamos trabajando realmente? ¿Estamos preparándonos para ese encuentro cuando tengamos que ver lo que realmente nos espera ese día? ¿Estamos preparados para asumir esa responsabilidad delante de Dios? O si nos descuidamos, vamos a tener que escuchar esa palabra, ¿no? No les conozco, no sé quiénes son, pero si estamos preparados, entonces vamos a escuchar, bien buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, hermanos, Jesús nos dice, ¿no? Hagan todo lo posible por entrar por la puerta angosta. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que entrar por la puerta angosta. Tiene que, para entrar ahí, despojarse de todo, quitar sus cargas, despojarse de todo, limpiarse, sanarse espiritualmente, ¿no? Y avanzar de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos como ejemplo a los profetas, tenemos a Abraham, el padre de la fe, tenemos a Moisés, que nos trajo la ley, tenemos al mismo Cristo, que siendo el mismo Hijo de Dios, no le fue fácil en este mundo. Padeció y terminó crucificado en una cruz, pero al final salió victorioso. Cuando Él resucitó, entonces mostró que hay esperanzas, que hay esperanza en Dios, que hay esperanza en Jesucristo, porque Él resucitó. Y eso es lo que nos espera a nosotros. En el camino que vamos avanzando, no vamos a llegar de frente, sino como el grano de trigo, tenemos que crecer nuevamente. Y eso es lo que hizo Jesús, eso es el ejemplo que nos dio, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bien, ahora sí, si hay alguna pregunta, por favor, o sus comentarios, sus aportes, por favor, escuchamos. Si no hay nada, yo pregunto.
Hoy todos se me han quedado dormidos, creo. Sonia se quedó dormida. ¿A quién veo por acá? Uy. Prenda su micrófono, hermana Edith, ¿está hablando? No habla. Mana. ¿Intindinquicho o manacho? Manacho. Mana y quicho. Muy bien. Reverendo, está hablando Manuel. ¿Quieres una pregunta? A ver, adelante, hermano, lo escucho. No, yo he dicho entendido. Dijo que entendió todo. Thank you. Muy Creo bien, que la hermanos. clase ha estado muy clara y Hermanos, ya. Ay, bueno, esto realmente le he tocado por esa parte, porque el domingo en el culto vamos a hablar acerca de la puerta, ¿no? Y vamos a hablar ya, o sea, basado cómo se debe ingresar por la puerta, cómo se debe caminar ahí con Jesús, y ya, digamos, y ya es algo distinto a esto para complementar lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Entonces, estamos en la segunda semana de Adviento y es tiempo de preparación. Cuaresma no será. Ay, perdón, de Cuaresma. Es que acá tengo un papel que dice Adviento, en el cual he escrito. Ay, Cuaresma. Ay, 40 días. Muy bien. Pastor, está usted enamorado, no hay nada que hacer. No, es que hoy día estaba con con la capacitación, me he quedado ahí mirando lo que malogra en un extintor, ahora hay que comprar otro extintor. Oh, bueno, yo de repente podría acotar a todo lo que usted acaba de hablar, mencionando exclusivamente sobre los últimos del 31 al 35. Me gustaría de repente acotar ahí en el... Adelante, hermana, adelante. Okay, en el sentido de, del amor que tiene Dios por, o sea, ya trayéndolo a nosotros, ¿no? Así como, si bien es cierto, el amor estaba por el pueblo de Israel, Jesús lo muestra y es tácito cuando habla del apedreamiento, del rechazo, incluyendo a él, ¿no? Que lo crucifican y todo lo demás. Pero también tiene que ver mucho con nosotros y lo traemos a nuestra realidad, ¿no? O sea, y sucede que hay muchas personas que rechazan a Jesús hoy en día, ¿no? Y una de las cosas bonitas de Lucas es eso, ¿no? Ese llamado al discipulado, porque yo veo allá a un Jesús subiendo a Jerusalén y antes mira a Jerusalén y se lamenta, ¿no? O sea, a un Jesús que ama, que está dispuesto a dar su vida y que está dispuesto y no le teme a la amenaza que pueda tener Herodes, a la amenaza de incluso los mismos fariseos, que es la cuestión social, sino que por sobre todas las cosas está dispuesto a cumplir su misión, ¿no? Entonces, y el mensaje para nosotros sería en qué nivel, o sea, cuál sería nuestra reacción en ese sentido, ¿no? En qué proporción estaríamos nosotros en ese camino de responder de esa misma manera, ¿no? Ahorita tenemos un montón de inconvenientes, de repente tenemos las dificultades de la parte social o del trabajo, del rechazo, de que no nos gusta hablar, o si hablamos a alguien de Jesús en el trabajo nos ven mal, si hablamos o defendemos nuestra fe o nuestra posición en alguna situación, nos tachan de uno o de otra cosa, nos rechazan, nos amenazan. Podemos tener problemas, se ven la persecución, entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta a eso, ¿no? Y ahí sigue el mensaje de Jesús, ¿no? O sea, como pollitos, como la gallina
extiende sus alas para poner a sus pollos, siempre quise hacerlo. Entonces, creo que el mensaje iría allí para nosotros, ese es mi aporte, de que Jesús, de que el Padre está siempre dispuesto a cobijarnos, siempre está dispuesto a que nos podamos refugiar en sus alas, pero tenemos que nosotros también estar dispuestos con esa fortaleza, con esa entrega, como Jesús lo hizo en su momento, ¿no? De cumplir nuestra misión. O sea, sin importar qué, sin importar cómo. Lo importante es saber que nosotros estamos bajo el cuidado y la protección de Dios, y Él, en medio de los tiempos, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, va a hacer que se cumpla el engrandecimiento del reino, que usted mencionaba en toda la vez. El reino se va a extender, y ya lo hizo norte, sur, o sea, en la época de Lucas era pequeño, pero ahora es extendido. Entonces, nosotros, en nuestro contexto, ¿cómo podríamos hacer que ese reino siga extendiéndose? Y cómo nosotros podríamos estar dispuestos a asumir todo ese reto que Jesús asumió, ¿no? Sin temor. Gracias, hermana Kelita. Una de las cosas que también hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando los fariseos le dicen, Herodes te quiere matar, también había fariseos pues, que odiaban a Jesús. Parece que se confabulan, ¿no? Y bueno, los que le quieren atemorizar a Jesús. Pero sin embargo, Jesús no se amilana. Al contrario, Él les dice lo que tiene que hacer y al final cumple todo lo que les promete, ¿no? Con ese mensaje que Él traía. Muy bien, seguimos escuchando sus opiniones, hermanos. Y bueno, este pasaje, muy buenas noches, tiene dos matices en la personalidad de Jesús. En la respuesta de Herodes hacia los fariseos acerca de Herodes, él es muy fuerte en la apreciación y dice, dile a ese zorro. Es por eso que cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Una de las respuestas dicen, algunos creen que eres un profeta. En ese momento, la apariencia de Jesús en su respuesta, definitivamente para muchos les hace recordar a Juan el Bautista, una persona contestataria, y es un profeta que declara el pecado. Pero también vemos el matiz de Jesús compasivo, y ahí viene el tema que lo une al sentir del Cuaresma, el rajún de Jesús, el rajamín, la acción de Jesús como compasivo, y el adjetivo de Jesús como un Dios que tiene compasión. Entonces, esa parte de este texto describe a este Dios compasivo, con las raíces hebreas del rajún y el rajamín. Entonces podemos ver que Él hasta ahora sigue extendiendo sus brazos para acoger a quienes vengan a su regazo. Gracias. Gracias, Lucho. Jesús mismo se considera como un profeta, porque Él dice, no puede morir un profeta fuera de Jerusalén. Digamos, él dice, no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Está hablando de Él mismo. Se está considerando como un profeta que iba a morir, ¿no? Por su mismo pueblo condenado. Y bueno, y Jesús mismo está diciendo, no puede ser, o sea, Él está diciendo, no puede ser que a mí me boten de acá, me echen de este lugar, porque yo como profeta voy a morir acá. Entonces Jesús ya nos está mostrando que Él se está considerando como un gran profeta. Lo que decía Lucho, ¿no? Así como Juan el Bautista, que lo consideraba, también ahí Jesús se considera como un profeta. Muy bien, sigamos, hermanos, aportando lo que han entendido durante la semana del 31 al 35 del capítulo 13 de Lucas.
Pastor Jerry, buenas noches. Adelante, Manuel. Buenas noches, hermano. Sí, efectivamente yo quisiera compartir un poquito de esta parte en la cual Jesús, de hecho, se presenta como un personaje histórico, como un profeta más, es hijo de Dios, o sabe a ciencia cierta, pero sin embargo, de pronto, él no puede, digamos, explicarse por qué tantos profetas que le precedieron habían sido muertos, asesinados por el mismo sistema, por los mismos gobernantes, de pronto por los mismos pueblos, por las generaciones venideras o anteriores a él. Como usted bien señala, pastor, de alguna forma él también se autoconsidera un profeta que va a ser muerto y que lo sabe, nada menos que en su misma nación, para redención de la humanidad. Pero lo que pretende en cierta forma en estos versículos es intentar unificar a un pueblo dividido, separado por ideologías, por la idiosincrasia en la cual se vivía. Reta abiertamente a un gobernante de la talla de Herodes y sin embargo no teme. Él no escatima esfuerzos, por ejemplo, en mandarle decir ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero lo que yo quisiera rescatar es que hasta su último momento Jesús intenta de alguna forma unificar a un pueblo quebrado, a un pueblo que vive más de sus intereses. En alguna oportunidad escuché a un tratadista cristiano en la cual señalaba que las personas que habían sido testigos oculares y presenciales de los milagros de Jesús y que eran seguidores de Jesús, fueron los primeros en acusarle cuando él estaba enfrente juzgado, y son los primeros que de pronto habían caminado tras Jesús por sus milagros, pero fueron los primeros de pronto en levantar la mano y decir que liberen a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Fueron los primeros que de alguna forma conminaron a la autoridad de turno para que crucifiquen a Jesús. En conclusión, tenemos a un Israel realmente dividido y Jesús prácticamente hasta antes de su muerte pretende unificar a un pueblo que estaba dividido por diferentes motivos contextuales por un lado y por otro también, y con él básicamente con su muerte se cierra todo este ciclo de las personas que estaban esperando la llegada o la venida del Mesías y que de alguna forma, teniéndola a Jesús enfrente, no podían dar fe que precisamente era el Hijo de Dios por un lado y él era el Mesías y era de alguna forma también considerado como un profeta más. No pudo unificar a este pueblo, reitero, pero sin embargo con su crucifixión de alguna forma se obtiene la redención de lo que estaba esperando la humanidad y que ingratamente no lo supieron valorar. Gracias, pastor. Gracias, Manuel. Gracias. A ver, hermano, ¿quién más ha leído? Escuchamos sus comentarios, su punto de vista. Por aquí, por aquí. Hermana Zunila, acá veo Zunila. A ver, hermana Zunila, salúdenos, hermana. No le hemos visto su saludo, por favor. ¿Dónde está la hermana? Ay, 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 ay. Sonia, buenas noches. Su lamento del Señor por nosotros, ¿no? Donde dice Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, ¿no? Como la gallina junta sus polluelos. Entonces él está lamentándose lo que va a suceder en los últimos tiempos, prácticamente para nosotros. Entonces ahí el Señor no sufre lo que va a suceder.
después que él ya por lo menos termina con con el plan de su padre, ¿no? Entonces a nosotros nos tocaría ese amor del Señor, de lo que nos dejó, lo que nos dio, ¿no? Debemos percibir y prepararnos realmente para estar constantemente con Él y estar preparados para cualquier momento, como hijos de Dios. Sería todo, hermanos, ya para la otra clase, si ya voy a leérmelo detenidamente. Este es su audio, pastor. Está bien, hermana Zunila, todas las opiniones son buenas, válidas. Su opinión importa. Vamos a escuchar su opinión de Sonia. Sonia tiene un gran mensaje, la teóloga. Sonia, te escuchamos. Hay que molestarle un poquito, ya cuando comienza a hablar no hay quien lo pare. Muy bien, hermanos. Muy bien, hermanos, entonces parece que ya estamos en la hora, no estamos en la hora, no vamos a pasar de la hora. Muy bien, gracias, hermanos, por sus aportes de cada uno de ustedes. Eso enriquece, digamos, lo que uno va leyendo, va investigando, va analizando, y sus opiniones son buenas, eso ayuda, nos ayudamos unos a otros. Esa es la finalidad, ¿no?, de esto, de que todos nos despierte, digamos, un deseo de seguir estudiando, de seguir analizando, de seguir conociendo la palabra del Señor. Acá no hay quien sepa más o quien no sepa, sino todos aprendemos. Y eso es lo más lindo, lo más hermoso. Muy bien. Ahora vamos a ver. Segunda semana. Vamos a ver. Quiero arder con tu poder, en nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero adorarte y alabarte solo a ti, como se alaba en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que ardas en mi quiero arder con tu poder, en nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se alaba en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser.